Hola, antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, regálame un like o déjame algún comentario, eso me ayudaría mucho. No olvides activar la campanita para que siempre recibas notificaciones cuando se suba un nuevo video. Comencemos. Sección 47 de Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Sexta parte. Capítulo 7. Comenzaba a caer la noche cuando llegaba a casa de Sonia. Durante la mañana y la tarde, la joven le había esperado con ansiedad. Por la mañana había recibido la visita de Dunia. Esta fue a primera hora, habiendo sabido la víspera por Svidrigailov que Sofía Semenovna lo sabía todo. No recordaremos minuciosamente la conversación de las dos mujeres. Limitémonos a decir que lloraron juntas y se hicieron muy amigas. De esta entrevista sacó Dunia, por lo menos, el consuelo de pensar que no estaría solo su hermano. Era Sonia la primera que había recibido su confesión. A ella se había dirigido cuando sintió la necesidad de confiarse a un ser humano, y ella le acompañaría a donde quiera que se le enviase. Sin haber hecho preguntas acerca de tales propósitos, Advocia Romanovna estaba segura de ello. Consideraba a Sonia con una especie de veneración que dejaba a la pobre muchacha toda confusa, porque se creía indigna de levantar los ojos hasta Dunia. Después de su visita a casa de Raskolnikov, la imagen de la encantadora joven que la había saludado tan graciosamente aquel día quedó grabada en su alma como una visión nueva, dulcísima, la más bella de su vida. Al fin, Dunia se decidió a ir a esperar a su hermano en el domicilio de este último, pensando que Raskolnikov no podría menos de pasar por allí. En cuanto Sonia se quedó sola, el pensamiento del suicidio probable de Raskolnikov le quitó todo reposo. Este era también el temor de Dunia, pero al hablar las dos jóvenes se habían dado la una a la otra todo género de razones para tranquilizarse, y lo habían, en parte, conseguido. Cuando se separaron, volvió la inquietud a apoderarse de cada una de ellas. Sonia se acordó de que Svidrigailov le había dicho: Raskolnikov solo tiene la elección entre dos alternativas, o ir a Siberia o... Además, conocía el orgullo del joven y su carencia de sentimientos religiosos. ¿Es posible que se resigne a vivir solamente por pusilanimidad, por temor a la muerte?, pensaba con desesperación. No dudaba ya que el desgraciado hubiese puesto fin a sus días, cuando Raskolnikov entró en su cuarto. La joven dejó escapar un grito de alegría, pero cuando hubo observado atentamente el rostro de Raskolnikov, palideció de pronto. Vamos, sí, dijo riendo Raskolnikov. Vengo a buscar tus cruces, Sonia. Tú has sido quien me ha impulsado a ir a entregarme. ¿Ahora que voy a hacerlo? ¿De qué tienes miedo? Sonia le miró con asombro. Aquel tono le parecía extraño. Todo su cuerpo se estremeció. Pero al cabo de un minuto comprendió que aquella alegría era fingida. Conforme la estaba hablando, Raskolnikov miraba a un rincón y parecía tener miedo de fijar los ojos en ella. Ya lo ves, Sonia, he pensado que eso es lo mejor. Hay una circunstancia, pero esto sería largo de contar y no tengo tiempo. ¿Sabes lo que me irrita? Me pone furioso pensar que en un instante me van a rodear todos esos brutos, que todos me asestarán sus miradas, me dirigirán estúpidas preguntas a las cuales tendré que responder, me señalarán con el dedo. No iré a casa de Porfirio, no puedo aguantar a ese hombre. Prefiero ir a buscar a mi amigo Pólvora. Lo que va a sorprenderse éste. Puedo contar de antemano con un excelente éxito de asombro. Pero me convendría tener más sangre fría. En este último tiempo me he hecho muy irritable. ¿Lo creerás? Hace un momento ha faltado muy poco para que amenazase con el puño a mi hermana porque se había vuelto para verme por última vez. Ya ves lo bajo que he caído. Bueno, ¿dónde están las cruces?
El joven no parecía que se hallase en su estado normal, ni podía permanecer un minuto en su puesto, ni fijar sus pensamientos en un objeto. Sus ideas se sucedían sin transición, por mejor decir, deliraba. Le temblaban ligeramente las manos. Sonia guardaba silencio. Sacó de una caja de cruces una de madera de ciprés y otra de cobre. Después se santiguó, y luego de repetir la misma ceremonia en la persona de Raskolnikov, le puso al cuello la cruz de ciprés. ¿Es esta una manera de expresar que yo cargo con la cruz? Como si empezase a sufrir ahora. La cruz de ciprés es la de los humildes. La cruz de cobre perteneció a Isabel. Tú la guardas para ti. Déjamela ver. De modo que la llevaba en aquel momento. Conozco otros 2 o 3 objetos de piedad. Una cruz de plata y una imagen. Los eché entonces sobre el pecho de la vieja. Esos son los que debieran colgarme yo ahora en el cuello. Pero no digo más que tonterías y olvido mi asunto. Estoy distraído. He venido sobre todo para prevenirte, a fin de que sepas... Pues bien, esto es todo. No he venido más que para eso. Creía sin embargo que tenía que decirle otra cosa. Vamos a ver, tú misma me has exigido que dé este paso. Voy a entregarme, y tu deseo será satisfecho. ¿Por qué lloras entonces? Tú también. Basta, basta. Oh, qué penoso me es todo esto. Al ver llorar a Sonia, se angustió el corazón del joven. ¿Qué soy yo para ella?, pensaba. ¿Por qué se interesa por mí tanto como podría interesarse mi madre o Dunia? Haz la señal de la cruz. Di una oración, suplicó con voz temblorosa la joven. Sea. Rezaré cuanto quieras y de buena voluntad, Sonia, de buena voluntad. Él hizo muchos signos de la cruz. Ella se puso a la cabeza un pañuelo verde, el mismo, probablemente, de que Marmeladov había hablado en la taberna y que servía entonces para toda la familia. Tal pensamiento cruzó por la mente de Raskolnikov, pero se abstuvo de preguntar nada a este propósito. Comenzaba a advertir que tenía distracciones continuas y que estaba extremadamente turbado. Esto le inquietaba. De repente advirtió que Sonia se preparaba a salir con él. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Quédate, quédate, exclamó con risa irritada y se dirigió a la puerta. ¿Qué necesidad tengo de ir allí con acompañamiento? Sonia no insistió. Él ni siquiera le dijo adiós. Se había olvidado de ella. Le preocupaba tan solo una idea. ¿Realmente está ya hecho todo?, se preguntaba al bajar la escalera. ¿No habrá medio de volverse atrás, de arreglarlo todo y de no ir allí? Sin embargo, siguió su camino, comprendiendo súbitamente que había pasado la hora de las vacilaciones. En la calle se acordó de que no había dicho adiós a Sonia, que se había detenido en medio de la sala y de que una orden suya la había como clavado en el suelo. Se planteó entonces otra cuestión, que desde hacía algunos minutos flotaba en su espíritu sin formularse con claridad. ¿Por qué le he hecho yo esta visita? Le he dicho que venía para un asunto. ¿Qué asunto? Ninguno tenía con ella. ¿Para decirle que iba allí? Vaya una necesidad. ¿Para decirle que la amo? Se acabó de rechazarla como a un perro. En cuanto a su cruz, ¿qué necesidad tenía yo de ella? ¡Oh, qué bajo he caído! No, lo que yo buscaba eran lágrimas. Lo que yo quería era gozar de los desgarramientos de su corazón. ¿Acaso he buscado, yendo a verla, ganar tiempo, retardar un momento el instante fatal? Y me he atrevido a soñar con altos destinos, y me he creído llamado a hacer grandes cosas, yo, tan vil, tan miserable, tan cobarde. Caminaba a lo largo del muelle, y no tenía que ir más lejos, pero cuando llegó al puente suspendió un instante su marcha y se dirigió después bruscamente hacia el mercado de Leno.
Sus miradas se fijaban con avidez en la derecha y en la izquierda. Se esforzaba en examinar cada objeto que encontraba y en nada podía concentrar su atención. Dentro de 8 días, dentro de un mes, volveré a pasar por este puente. Un coche celular me llevará yo no sé dónde. ¿Con qué ojos contemplaré este canal? ¿Me fijaré entonces en esa muestra? Ahí está escrita la palabra compañía. ¿La leeré yo entonces como la leo ahora? ¿Cuáles serán mis sensaciones y mis pensamientos? Dios mío, qué mezquinas son todas estas preocupaciones. Sin duda es curioso esto en su género. ¿De qué cosas me preocupo? Hago como los niños, me engaño a mí mismo, porque en efecto debería sonrojarme de mis pensamientos. ¡Qué barullo! Ese hombretón, un alemán, según todas las apariencias, que acaba de empujarme, ¿sabe a quién ha dado con el codo? Esa mujer que lleva un niño en la mano y que pide limosna, me cree quizá más feliz que ella. Casualmente llevo 5 kopecks en el bolsillo. Tómalos, Matuchka. Dios te lo pague, dijo la mendiga con tono plañidero. El mercado de Leno estaba lleno de gente. Esta circunstancia desagradó mucho a Raskolnikov. Sin embargo, se dirigió al sitio en que la multitud era más compacta. Hubiera comprado la soledad a cualquier precio, pero se daba cuenta de que no podría gozar de ella ni un solo instante. Al llegar en medio de la plaza, el joven se acordó de repente de las palabras de Sonia. Ve a la encrucijada, besa la tierra que has manchado con tu delito y di en voz alta a la faz del mundo, soy un asesino. Al recordarlo, todo su cuerpo se estremeció. Las angustias de los días anteriores de tal modo habían desecado su alma que se consideró feliz al encontrarla accesible a una sensación nueva y se abandonó por completo a ella. Se apoderó de él un enternecimiento dulcísimo y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se puso de rodillas en medio de la plaza, se inclinó hasta el suelo y besó con alegría la tierra fangosa. Después de haberse levantado, se arrodilló de nuevo. «He ahí uno que ha empinado el codo más de lo habitual», exclamó un joven que estaba a su lado. Esta observación provocó muchas carcajadas. «Es un peregrino que va a Jerusalén, amigos míos. Se despide de sus hijos, de su patria, saluda a todo el mundo y da el beso de la despedida al suelo de la capital», añadió un menestral que estaba ligeramente ebrio. «Es todavía muy joven», dijo un tercero. «Es un noble», observó gravemente otro. «En la actualidad no se distingue a los nobles de los que no lo son». Viéndose objeto de la atención general, Raskolnikov perdió un poco de su serenidad, y las palabras «soy un asesino», que iban quizá a salir de su boca, expiraron en sus labios. Las exclamaciones y los gestos de la multitud le dejaron, por otra parte, indiferente, y con mucha calma se encaminó a la comisaría de policía. Conforme iba andando, una sola visión atrajo sus miradas. Por lo demás, había esperado encontrarla en la calle y no se asombró. En el momento en que acababa de prosternarse en el mercado de Leno por segunda vez, vio a Sonia a una distancia de 50 pasos. La joven trató de sustraerse a las miradas de Raskolnikov, ocultándose detrás de una de las barracas de madera que se encuentran en la plaza. Así le acompañaba cuando él subía este calvario. Desde aquel instante, Raskolnikov adquirió la convicción de que Sonia era suya para siempre, y de que le seguiría a todas partes, aunque su destino hubiera de conducirle al fin del mundo. Llegó finalmente al sitio fatal. Entró en el zaguán con paso bastante firme. La oficina de policía estaba situada en el 3er piso. Antes de que llegue arriba tengo tiempo de volverme, pensaba el joven. En tanto que nada había confesado, se complacía en pensar en que podía cambiar de resolución. Como en su primera visita, encontró la escalera cubierta de suciedad, impregnada de las exhalaciones que vomitaban las cocinas, abiertas sobre cada descansillo.
Mientras subía se le doblaban las piernas y tuvo que detenerse un instante para tomar aliento, recobrarse un poco y preparar su entrada. —¿Pero a qué viene eso? ¿Para qué? —se preguntó de repente. Puesto que hay que apurar el vaso, poco importa cómo he de beberlo. Más valdrá cuanto más amargo sea. Después se ofrecieron a su espíritu las imágenes de Ilia Petrovich y del oficial Pólvora. —¿Por qué voy a él? ¿No podría dirigirme a otro? ¿A Nikodym Fomitch, por ejemplo? ¿No sería mejor ir a buscar al comisario a su domicilio particular y contárselo todo en una conversación privada? No, no. Hablaré a punto. Con el rostro inundado de frío sudor y casi sin darse cuenta de lo que hacía, Raskolnikov abrió la puerta de la comisaría. Esta vez no vio en la antesala más que un drovnik y a un hombre del pueblo. El joven pasó a la otra habitación donde trabajaban dos escribientes. Zametov no estaba allí, ni Nikodym Fomitch tampoco. —No hay nadie —dijo Raskolnikov dirigiéndose a uno de los empleados. —¿Por quién pregunta usted? Al oír sus palabras, sin ver un rostro, he adivinado la presencia de un ruso. Como se dice, no sé qué cuento. —Mis respetos —gritó bruscamente una voz conocida. Raskolnikov tembló. Pólvora estaba delante de él. Acababa de salir de una tercera habitación. —El destino lo ha querido —pensó el joven. —¿Usted por aquí? ¿Con qué motivo? —exclamó Ilia Petrovich, que parecía de muy buen humor y muy animado. Si ha venido aquí por algún asunto, es aún demasiado pronto. Por una casualidad me encuentro aquí yo. ¿En qué puedo? Confieso que no le... ¿Cómo es su nombre? Perdóneme usted. Raskolnikov. Ah, sí, Raskolnikov. ¿Cómo ha podido usted creer que le había olvidado? Le suplico que no me crea tan... ¿Radionich? ¿No es eso? Rodion Romanovich. Sí, Rodion Radiovich. Rodion Romanovich. Lo tenía en la punta de la lengua. Confiesa usted que siento sinceramente la manera que tuvimos de portarnos con usted hace tiempo. Después me lo explicaron todo y he sabido que era usted un escritor, un sabio. He tenido también noticia de que empezaba usted la carrera de las letras. Oh, Dios mío, ¿cuál es el literato? ¿Cuál es el sabio que en sus comienzos no ha hecho más o menos la vida de bohemio? Tanto mi mujer como yo estimamos la literatura. En mi mujer es una pasión. Es loca por las letras y las artes. Excepto el nacimiento, todo lo demás puede adquirirse por el talento, el saber, la inteligencia, el genio. Un sombrero, por ejemplo, ¿qué significa? Un sombrero lo puedo comprar en casa de Zimmermann, pero lo que abriga el sombrero, eso no puedo comprarlo. Confieso que quería ir a casa de usted a darle explicaciones, pero he pensado que quizá usted... De todos modos, con estas charlas no le he preguntado el objeto de su visita. Parece que la familia de usted está ahora en San Petersburgo. Sí, mi madre y mi hermana. He tenido el honor y el placer de encontrar a su hermana de usted. Es una persona tan encantadora como distinguida. Verdaderamente deploro con toda mi alma el altercado que tuvimos aquel día. En cuanto a las conjeturas fundadas en el desmayo de usted, se ha reconocido su falsedad. Comprendo la indignación de usted. Ahora que su familia vive en San Petersburgo, ¿va usted acaso a cambiar de domicilio? No, no por el momento. Había venido a preguntar. Creí encontrar aquí a Zametov. Ah, es verdad. Es usted amigo suyo. Lo he oído decir. Pues bien, Zametov no está ya con nosotros. Sí, lo hemos perdido. Nos ha dejado ayer. Y antes de su partida ha habido entre él y nosotros un fuerte altercado. Es un galopín sin consistencia, nada más. Había hecho concebir algunas esperanzas, pero ha tenido la desgracia de frecuentar el trato de nuestra brillante juventud y se le ha metido en la cabeza sufrir exámenes para poder darse tono y echárselas de sabio. Hay que advertir que Zametov no tiene nada de común con usted y con el señor Razumikin.
Ustedes han abrazado la carrera de la ciencia y los reveses de la fortuna no les arredran. Para ustedes los atractivos de la vida no valen nada. Hacen la existencia austera, ascética, monacal del hombre de estudio. Un libro, una pluma detrás de la oreja, una investigación científica. Son cosas que bastan para la felicidad de ustedes. Yo mismo, hasta cierto punto... ¿Ha leído usted la correspondencia de Livingstone? Considerablemente, lo cual no es asombroso en una época como la nuestra. De usted para mí. ¿No es usted nihilista? Respóndame francamente. No. No tenga usted temor de ser franco conmigo, como lo sería conmigo mismo. Una cosa es el servicio y otra cosa... ¿Usted creería que iba a decir la amistad? Pues se engaña. No es la amistad sino el sentimiento del hombre y del ciudadano, el sentimiento omnipotente. Puedo ser un personaje oficial, un funcionario, pero no por eso debo dejar de sentir en mí el hombre y el ciudadano. ¿Hablaba usted de Zametov? Pues bien, Zametov es un muchacho que copia el chic francés, que da ruido en los sitios sospechosos cuando ha bebido un vaso de champán o de vino del Don. Ahí tiene usted a Zametov. Quizá he sido un poco vivo con él, pero si mi indignación me ha hecho llevar demasiado lejos, tuvo su origen en un cebado, el celo por los intereses del servicio. Por otra parte, yo poseo un cargo, una posición, cierta importancia social. Soy casado y padre de familia, y lleno mi deber de hombre y de ciudadano. En tanto que él, ¿qué es él? Permítame usted que se lo pregunte. Me dirijo a usted como a un hombre favorecido por los beneficios de la educación. Ahí tiene usted. Las profesoras en partos, por ejemplo, se han multiplicado de un modo extraordinario. Raskolnikov miró al oficial con aire asombrado. Las palabras de Ilia Petrovich, que violentamente acababa de levantarse de la mesa, produjeron en su ánimo una impresión que él no se explicaba. Sin embargo, algo comprendía. En aquel momento preguntaba con los ojos a su interlocutor e ignoraba cómo acabaría todo aquello. «Hablo de estas jóvenes que llevan el pelo corto a lotito», continuó el inagotable Ilia Petrovich. «Yo las llamo profesoras en partos, y el nombre me parece muy bien aplicado. Siguen cursos de anatomía. Dígame, si me pusiese enfermo, ¿cree usted que me dejaría tratar por una de estas señoritas?» Ilia Petrovich se echó a reír encantado de su chiste. «Admito la sed de instrucción, pero ¿no se puede uno instruir sin dar en semejantes excesos? ¿Por qué ser insolente? ¿Por qué insultar a nobles personalidades como lo hace ese necio de Zametov? ¿Por qué me ha insultado?», le pregunta usted. Otra epidemia que hace terribles progresos es la del suicidio. Se gasta uno todo lo que tiene y enseguida se mata. Muchachas, jovenzuelos, viejos, hemos sabido últimamente que un señor recién llegado aquí acaba de poner fin a sus días. Nil Pavlich, Nil Pavlich, ¿cómo se llama el caballero que se ha matado esta mañana en la Petersburgskeria? Svidrigailov, dijo uno que se encontraba en la habitación inmediata. Raskolnikov tembló. ¿Svidrigailov? Svidrigailov se ha levantado la tapa de los sesos. ¿Cómo? ¿Usted conocía a Svidrigailov? Sí, en efecto. Había venido hace poco. Acababa de perder a su esposa. Era un libertino. Se ha pegado un tiro en condiciones muy escandalosas. Han encontrado sobre su cadáver un librito de notas en que estaban escritas estas palabras. Muero en posesión de mis facultades. Que no se acuse a nadie de mi muerte. Este hombre tenía, según se dice, dinero. ¿De qué le conocía usted? Yo había sido mi hermana institutriz en su casa. Entonces ¿puede usted dar noticias acerca de él? ¿No tenía usted sospechas de su proyecto? Le vi ayer. Le encontré bebiendo vino. Nada sospeché. A Raskolnikov le parecía que tenía una montaña sobre el pecho. ¿Qué es eso? ¿Se pone usted pálido? ¿Está tan cargada la atmósfera de esta habitación? Sí, ya es tiempo de que me vaya, balbuceó el joven. Perdóneme usted si le he molestado.
Nada de eso. Aquí estamos siempre a su disposición. Me ha causado gran placer y me complazco en declararlo. Al pronunciar estas palabras, Ilia Petrovich tendió la mano al joven. Quería solamente... Tenía un asunto que tratar con Zametov. Comprendo, comprendo. Tanto gusto el haberle visto. También yo lo he tenido. Hasta la vista, dijo Raskolnikov sonriendo. Salió tambaleándose. Le daba vueltas la cabeza. Apenas podía tenerse en pie. Y, al bajar la escalera, le fue forzoso apoyarse en la pared para no caerse. Le pareció que un drovnik que se dirigía al despacho de policía tropezaba con él al pasar, que un perro ladraba en la habitación del primer piso y que una mujer gritaba para hacer callar al animal. Llegado al pie de la escalera, entró en el patio. Erguida, no lejos de la puerta, Sonia, pálida como la muerte, le miraba con asombro. Se detuvo frente a ella. La joven se retorcía las manos. Su fisonomía expresaba la más terrible desesperación. Al verla, Raskolnikov sonrió. Pero, ¡oh, qué sonrisa! Un instante después volvía a entrar en la oficina de policía. Ilia Petrovich estaba hojeando unos papeles. Delante de él se hallaba el mismo Mujik que un momento antes había tropezado con Raskolnikov en la escalera. —¡Ah, usted aquí otra vez! ¿Se le ha olvidado algo? ¿Qué le pasa? Con los labios descoloridos, fija la mirada, Raskolnikov avanzó lentamente hacia Ilia Petrovich y, apoyándose con la mano en la mesa ante la cual estaba sentado el oficial de policía, quiso hablar, pero no pudo pronunciar más que sonidos ininteligibles. —¿Está usted enfermo? ¡Una silla! Aquí está. Siéntese usted. ¡Agua! Raskolnikov se dejó caer en el asiento que se le ofrecía, pero sus ojos no se apartaban de Ilia Petrovich, cuyo semblante expresaba una sorpresa muy desagradable. Durante un minuto ambos se miraron en silencio. Trajeron agua. —Yo soy... empezó a decir Raskolnikov. —Beba usted. El joven rechazó con un ademán el vaso que le presentaban, y en voz baja, pero clara, hizo, interrumpiéndose muchas veces: «Yo soy quien asesinó a hachazos, para robarla, a la vieja prestamista y a su hermana Isabel». Ilia Petrovich acudieron de todas partes. Raskolnikov repitió su confesión. Fin de la sección 47. Sección 48 de Crimen y Castigo. Epílogo. Parte 1. Siberia. A la orilla de un río ancho y desierto se levanta una ciudad, uno de los centros administrativos de Rusia. En la ciudad hay una fortaleza. En la fortaleza, una prisión. En la prisión está, desde hace 9 meses, Rodion Romanovich Raskolnikov, condenado a trabajos forzados, segunda categoría. Cerca de 18 meses han pasado desde el día en que cometió su crimen. En la instrucción de su proceso no hubo apenas dificultades. El culpable renovó sus confesiones con tanta fuerza como claridad y precisión, sin confundir las circunstancias, sin suavizar el horror, sin falsear los hechos, sin olvidar el menor detalle. Hizo una relación completa del asesinato. Esclareció el misterio del objeto encontrado en manos de la vieja. Se recordará que era un trozo de madera junto a una placa de hierro. Contó cómo había tomado las llaves del bolsillo de la víctima. Describió estas llaves y describió también el asesinato de Isabel, que hasta entonces había sido un enigma. Contó cómo Koch había venido y llamado a la puerta, y cómo, después de él, había llegado un estudiante. Refirió minuciosamente la conversación habida entre los dos hombres, cómo, enseguida, el asesino se había lanzado a la escalera y había oído los gritos de Nikolai y de Milka,
ocultándose en el cuarto vacío y dirigiéndose después a su casa. Finalmente, en cuanto a los objetos robados, manifestó que los había enterrado debajo de una piedra en un corral que daba a la perspectiva ascensión. Se encontraron allí, en efecto. En una palabra, todo se esclareció. Lo que, entre otras cosas, asombraba a los jueces fue la circunstancia de que el asesino, en vez de aprovecharse de los objetos robados a la víctima, fuese a ocultarlos bajo una piedra. Todavía comprendían menos que no solamente no se acordase de los objetos robados por él, sino que hasta se engañase acerca de su número. Se encontraba, sobre todo, inverosímil, que no hubiera abierto una sola vez la bolsa y que ignorase el contenido de ella. Encerraba ésta 317 rublos y 3 monedas de 20 kopecks cada una. A consecuencia de haber sido enterrados largo tiempo, los billetes se habían deteriorado considerablemente. Se procuró adivinar por qué únicamente sobre este punto mentía el acusado, cuando en todo lo demás había dicho espontáneamente la verdad. En fin, algunos, principalmente entre los psicólogos, admitieron como posible que, en efecto, no hubiera abierto la bolsa y que por consiguiente se hubiera desembarazado de ella sin saber lo que contenía. Pero sacaron asimismo la conclusión de que el crimen había sido necesariamente cometido bajo la influencia de una locura momentánea. El culpable, dijeron, ha cedido a la monomanía morbosa del asesinato y del robo, sin objeto ulterior, sin cálculo interesado. Era aquella ocasión excelente para sostener la teoría moderna de la alienación temporal, teoría con la que se busca actualmente tan a menudo explicar los actos de ciertos criminales. Además, numerosos testigos habían declarado que Raskolnikov padecía hipocondría. Estos testigos eran el doctor Zosimov, los antiguos compañeros del acusado, su patrona, los criados, etc. Todo esto daba muchos fundamentos para pensar que Raskolnikov no era un asesino vulgar, un malhechor ordinario, sino que había alguna otra cosa en aquel proceso. Con gran despecho de los partidarios de esta opinión, el culpable no se cuidó de defenderse. Interrogado acerca de los motivos que habían podido inducirle al asesinato y al robo, declaró con brutal franqueza que había sido impulsado por la miseria. Esperaba, dijo, encontrar en casa de su víctima lo menos 3000 rublos y contaba con esta suma asegurar sus primeros pasos en la vida, su carácter ligero y bajo, agriado por las privaciones y las contrariedades, había hecho de él un asesino. Cuando se le preguntó por qué había ido a denunciarse, respondió redondamente que había representado la farsa del arrepentimiento. Todo aquello era casi cínico. Sin embargo, la sentencia fue menos severa de lo que se hubiera podido presumir en relación con el crimen cometido. Quizá causó buena impresión que el reo, lejos de disculparse, procurase por el contrario empeorar su situación. Fueron tomadas en consideración todas las extrañas particularidades de la causa, el estado de enfermedad y estrechez en que se encontraba el acusado antes de la comisión de su delito. No dejaba lugar a la menor duda. Como no se había aprovechado de los objetos robados, se supuso o que los remordimientos se lo habían impedido, o que sus facultades intelectuales no estaban intactas cuando cometió el hecho. El asesinato, en modo alguno premeditado, de Isabel, suministró un argumento en apoyo de esta última hipótesis. Un hombre comete 2 asesinatos y se olvida al mismo tiempo de que la puerta está abierta. Por último, había ido a denunciarse en el momento en que las falsas confesiones de un fanático de espíritu desequilibrado, Nikolai, acababan de desviar completamente la instrucción, y cuando la justicia estaba a 100 leguas de sospechar quién era el verdadero culpable. Porfirio Petrovich cumplió fielmente su palabra. Todas estas circunstancias contribuyeron a suavizar la severidad del veredicto.
Por otra parte, los debates dieron a conocer muchos hechos en favor del acusado. Documentos facilitados por el antiguo estudiante Razumikin demostraron que, estando en la universidad, Raskolnikov había compartido sus escasos recursos con un compañero pobre y enfermo. Este último había muerto, dejando en la miseria a un padre enfermo, del cual era, desde la edad de 13 años, único sostén. Raskolnikov había hecho entrar al viejo en un asilo y más tarde había costeado los gastos de su entierro. El testimonio de la viuda Zamytsin fue también muy favorable al acusado. Declaró que, en la época en que habitaba en los 5 rincones con su inquilino, habiéndose declarado un incendio una noche en cierta casa, Raskolnikov, con riesgo de su vida, salvó de las llamas a 2 niños pequeños, sufriendo graves quemaduras al realizar tal acto de valor. Se abrió una indagatoria a propósito de este hecho, y numerosos testigos certificaron la exactitud de él. En una palabra, el tribunal, teniendo en cuenta las confesiones del culpable, así como sus buenos antecedentes, lo condenó tan solo a 8 años de trabajos forzados, segunda categoría. Desde la apertura de la vista, la madre de Raskolnikov estaba mala. Dunia y Razumikin encontraron medio de alejarla de San Petersburgo durante todo el tiempo del proceso. Razumikin eligió una ciudad de la línea férrea y a poca distancia de la capital. Así podía seguir asiduamente las audiencias y ver a Advocia Romanovna. La enfermedad de Pulcheria Alexandrovna era una afección nerviosa bastante extraña, arreglo a lo menos parcial de las facultades mentales. De vuelta en su domicilio, después de la última entrevista con su hermano, Dunia había encontrado con mucha fiebre a su madre, y con delirio. Aquella misma noche se puso de acuerdo con Razumikin acerca de lo que había de responder cuando Pulcheria Alexandrovna pidiese noticias de Raskolnikov. A tal fin inventaron una historia. Esto es, que Rodia había sido enviado muy lejos a los confines de Rusia con una misión que debía reportarle mucho honor y provecho. Pero, con gran sorpresa de los jóvenes, ni entonces ni después, la madre les preguntó nada acerca de este asunto. Ella misma se había forjado en la imaginación una novela a fin de explicar la brusca desaparición de su hijo. Contaba llorando la visita de despedida que éste le había hecho, con cuyo motivo daba a entender que ella solamente conocía circunstancias misteriosas y muy graves. Rodia se veía obligado a ocultarse porque tenía enemigos muy poderosos. Por lo demás, no dudaba de que el porvenir de su hijo fuese muy brillante y de que ciertas dificultades serían vencidas. Aseguraba a Razumikin que, con el tiempo, su hijo llegaría a ser un hombre de Estado. Tenía prueba de ello en el artículo que el joven había escrito y que denotaba un talento literario inagotable. Leía sin cesar este artículo, a veces hasta en alta voz. Podía decirse que dormía con él. Sin embargo, no preguntaba jamás dónde se encontraba Rodia, aunque el cuidado mismo que se ponía para evitar esta conversación hubiese podido parecerle sospechoso. El extraño silencio de Pulcheria Alexandrovna sobre ciertos puntos acabó por inquietar a Dunia y a Razumikin. Aquella no se quejaba de que su hijo no la escribiese, siendo así que, antes, en su ciudad natal, esperaba con impaciencia suma las cartas de su querido Rodia. Tan inexplicable era esta última circunstancia que Dunia llegó a alarmarse. A la joven le ocurrió la idea de que su madre tenía el presentimiento de una terrible desgracia ocurrida a Rodia y de que no se atrevía a preguntar, temerosa de saber todavía alguna cosa peor. De todos modos, Dunia veía muy claramente que su madre tenía trastornado el cerebro. 2 veces, sin embargo, condujo la conversación de tal manera que fue imposible responderle sin indicar en dónde se encontraba Rodia. A continuación de las respuestas necesariamente equívocas y difíciles que se le dieron, cayó en profunda tristeza. Durante muy largo tiempo se le vio sombría y taciturna como nunca había estado. Dunia, al cabo,
Llegó a advertir que las mentiras y las historias inventadas iban contra su propósito, y que lo mejor era encerrarse en un silencio absoluto sobre ciertos puntos, pero llegó a ser cada vez más evidente para ella que Pulqueria Alexandrovna sospechaba algo espantoso. Dunia sabía fijamente, su hermano se lo había contado, que su madre la oyó hablar en sueños la noche siguiente a su entrevista con Svidrigailov. Las palabras que en el delirio se le escaparon a la joven no habrían derramado una luz siniestra en el espíritu de la pobre mujer. A menudo, después de días y aun de semanas de continuo mutismo y de lágrimas silenciosas, se forma una especie de exaltación histérica. Se ponía de repente a hablar alto, sin interrumpirse, de su hijo, de sus esperanzas y del porvenir. Sus imaginaciones eran a veces muy extrañas. Se fingía ser de su opinión. Quizá no era del todo engañoso este sentimiento. Sin embargo, no cesaba de hablar. La sentencia fue pronunciada 5 meses después de la confesión hecha por el criminal a Ilia Petrovich. En cuanto fue posible, Razumikin visitó al condenado en la cárcel. Sonia le visitó también. Llegó al fin el momento de la separación. Dunia juró a su hermano que esta separación no sería eterna. Razumikin se expresó del mismo modo. El animoso joven tenía un proyecto firmemente formado en su espíritu. Cuando ahorrase algún dinero, durante 3 o 4 años se trasladaría a Siberia, país en que tantas riquezas no esperaban otra cosa para ser puestas en circulación que capitales y brazos. Allí se establecería en la ciudad en que estuviese Rodia, y juntos comenzarían una nueva vida. Todos lloraban al decirse adiós. Desde hacía algunos días, Raskolnikov se mostraba muy preocupado. Multiplicaba las preguntas acerca de su madre, e inquietándose continuamente por ella. Esta excesiva preocupación de su hermano daba pena a Dunia. Cuando el joven se hubo enterado con más detalles del estado enfermizo de Pulqueria Alexandrovna, se puso extremadamente sombrío. Con Sonia estaba siempre taciturno. Provista del dinero que Svidrigailov le había entregado, la joven se hallaba dispuesta, desde hacía mucho tiempo, a acompañar el convoy de presos de que había de formar parte Raskolnikov. Nunca había mediado una palabra sobre este particular entre ella y él, pero ambos sabían que sería así. En el momento de la última despedida, el condenado se sonrió de un modo extraño al oír hablar a su hermana y a Razumikin del próspero porvenir que se abriría para ellos después de su salida del presidio. Preveía que la enfermedad de su madre no tardaría en conducirla al sepulcro. 2 meses después, Dunia se casó con Razumikin. Sus bodas fueron tranquilas y tristes. Entre los invitados se encontraron Porfirio Petrovich y Zosimov. Algún tiempo después, todo denotaba en Razumikin una resolución enérgica. Dunia creía ciegamente que realizaría todos sus designios, y no podía menos de creerlo, porque veía en él una voluntad de hierro. Comenzó por entrar de nuevo en la universidad a fin de terminar sus estudios. Los dos esposos elaboraban sin cesar planes para el porvenir. Tenían uno y otra la firme resolución de emigrar a Siberia en un plazo de 5 años. En tanto contaban con que Sonia los reemplazaría cerca del condenado. Pulqueria Alexandrovna concedió con alegría la mano de su hija a Razumikin, pero después de este matrimonio pareció más triste y preocupada. Para proporcionarle un momento agradable, Razumikin le contó la noble conducta de Raskolnikov a propósito del estudiante y de su anciano padre, y le refirió también, como el año anterior, Rodia había expuesto la vida para salvar a 2 niños que estaban a punto de perecer en un incendio. Estos relatos exaltaron hasta el más alto grado el ya turbado espíritu de Pulqueria Alexandrovna. Desde entonces no hablaba más que de ello, y hasta en la calle refería tales hechos a los transeúntes, aunque la acompañaba siempre Dunia. En los omnibus, en los almacenes, en todas partes en donde se encontraba un oyente benévolo, hablaba de su hijo.
del artículo de su hijo, de la caridad de su hijo con un estudiante, de la valerosa abnegación de que había dado prueba su hijo en un incendio, etc. Dunia no sabía cómo hacerla callar. Esta morbosa locuacidad no carecía de peligros, además de que agotaba las fuerzas de la pobre mujer. Podía ocurrir que alguno, oyendo alabar a Raskolnikov, se pusiese a hablar del proceso. Pulqueria Alexandrovna averiguó las señas de la mujer cuyos hijos habían sido salvados por el suyo y quiso resueltamente ir a verlos. Finalmente, su exaltación llegó a los últimos límites. A veces se echaba de repente a llorar y a veces tenía accesos de fiebre durante los cuales deliraba. Una mañana declaró redondamente que, según sus cálculos, Rodia debía volver muy pronto, porque cuando se despidió de ella le había anunciado su vuelta en un plazo de 9 meses. Comenzó entonces a prepararlo todo en la casa, a la próxima llegada de su hijo, destinándole su propia habitación. Quitó el polvo a los muebles, fregó el suelo, cambió las cortinas, etc. Dunia estaba desolada, pero no decía nada y hasta ayudaba a su madre en estas diversas ocupaciones. Después de un día lleno, todo él, de locas visiones, de sueños gozosos y de lágrimas, Pulqueria Alexandrovna se vio acometida de una fiebre alta y murió al cabo de 15 días. Varias palabras pronunciadas por la enferma durante su delirio hicieron creer que había casi adivinado el terrible secreto que con tanto trabajo trataron de ocultarle. Por mucho tiempo ignoró Raskolnikov la muerte de su madre, aunque por mediación de Sonia recibiese regularmente noticias de su familia. Cada mes enviaba a la joven una carta dirigida a Razumikin, y cada mes se le respondía de San Petersburgo. Las cartas de Sonia parecieron en un principio a Dunia y Razumikin algo secas e insuficientes, pero más tarde comprendieron que era imposible escribir las mejores, puesto que encontraban en ellas datos completos y precisos acerca de la situación de su desgraciado hermano. Sonia describía de una manera muy sencilla y muy clara la existencia de Raskolnikov en la prisión. No hablaba de ella, ni de sus propias esperanzas, ni de sus conjeturas respecto al porvenir, ni de sus sentimientos personales. En vez de explicar el estado moral, la vida interior del condenado, se limitaba a citar hechos, es decir, las mismas palabras pronunciadas por él. Daba noticias detalladas acerca de su salud. Decía qué deseos le había manifestado él, qué preguntas le había dirigido, qué encargos le había hecho durante sus entrevistas, etc. Pero estos datos, por minuciosos que fuesen, no eran, empero, en los primeros tiempos sobre todo, muy consoladores. Dunia y su marido supieron, por la correspondencia de Sonia, que su hermano seguía siempre sombrío y taciturno. Cuando la joven le comunicaba noticias recibidas de San Petersburgo, apenas sí prestaba atención. Algunas veces se informaba de su madre y, cuando Sonia, viendo que el preso adivinaba la verdad, le hizo saber la muerte de Pulqueria Alexandrovna, observó con gran sorpresa que se había quedado poco menos que impasible. Aunque parezca absorto en sí mismo y como extraño a todo lo que le rodea, escribía entre otras cosas Sonia, se hace cargo de su vida nueva, comprende muy bien su situación, ni espera nada mejor de aquí a largo tiempo, ni acaricia frívolas esperanzas, ni experimenta casi ningún asombro en este nuevo medio que tanto difiere del antiguo. Su salud es satisfactoria, va al trabajo sin repugnancia, sin apresuramiento. Es casi indiferente a la comida, pero excepto los domingos y los días de fiesta, esta nutrición es tan mala que ha consentido en aceptar de mí algún dinero para procurársela todos los días. En cuanto a lo demás, me suplica que no me inquiete porque, según asegura, le es desagradable que se ocupen de él. En la cárcel, se leía en otra carta, está instalado con otros presos. No he visitado el interior de la fortaleza, pero tengo motivos para creer que se está allí muy mal, muy estrechamente y en condiciones muy insalubres. Duerme en una cama de campaña, cubierto con una alfombra de fieltro, y no quiere otro lecho.
Si rehúsa hacer todo lo que podría proporcionarle su existencia material menos dura y menos grosera, no es, en lo más mínimo, en virtud de sus principios ni de una idea preconcebida, sino sencillamente por apatía, por indiferencia. Sonia confesaba que al principio, sobre todo, sus visitas, en vez de causar placer a Raskolnikov, le producían una especie de irritación. No salía de su mutismo más que para decir groserías a la joven. Más tarde, es verdad, dichas visitas habían llegado a ser para él una costumbre, casi una necesidad, hasta el punto de que había estado muy triste cuando una indisposición de algunos días obligó a Sonia a interrumpirlas. Los días de fiesta se veían, ya en la puerta de la prisión, ya en el cuerpo de guardia, a donde se enviaba algunos minutos al prisionero cuando la joven le hacía llamar. En tiempo ordinario, Sonia iba a buscarle al trabajo en los talleres, en las tejerías, en los tinglados establecidos a las orillas del Irtych. En lo tocante a ella, Sonia decía que había logrado crearse relaciones en su nueva residencia, que se ocupaba en coser, y que, no habiendo en la ciudad casi ninguna modista, se había hecho una buena clientela. Lo que callaba era que había atraído sobre Raskolnikov el interés de la autoridad, y que, gracias a ella, se le dispensaba de los trabajos más penosos, etc. En fin, Razumikin y Dunia recibieron aviso de que Raskolnikov esquivaba a todo el mundo, que sus compañeros de cadena no le querían, que permanecía silencioso durante horas enteras, y que, de día en día, su palidez era cada vez mayor. Dunia había notado ya cierta inquietud en las últimas cartas de Sonia, la cual no tardó en escribir diciendo que el condenado había caído gravemente enfermo y que había sido llevado al hospital de la prisión. Fin de la sección 48. Epílogo. Parte 2. Estaba enfermo desde hacía algún tiempo, pero lo que había quebrantado sus fuerzas no era ni el horror de la prisión, ni el trabajo, ni la mala alimentación, ni la vergüenza de tener la cabeza rapada e ir vestido de harapos. Oh, ¿qué le importaban a él tales tribulaciones y miserias? Lejos de ello, estaba contento de tener que trabajar. La fatiga física le producía algunas horas de sueño agradable. ¿Y qué significaba para él el rancho, aquella mala sopa de coles en que solía encontrar hasta escarabajos? En otro tiempo, siendo estudiante, se hubiera dado algunas veces por muy contento de tener tal comida. Sus vestidos eran de abrigo y a propósito para aquel género de vida. En cuanto a la cadena, apenas si sentía el peso. Quedaba la humillación de tener la cabeza afeitada y llevar el uniforme del presidio, pero ¿ante quién habría de ruborizarse? ¿Ante Sonia? La joven tenía miedo de él. ¿Cómo había de ruborizarse ante ella? Sin embargo, le daba vergüenza de la misma Sonia. Por esta razón se mostraba brutal y despreciativo en sus relaciones con la joven. Pero no procedía esta vergüenza ni de su cabeza rapada ni de su cadena. Su orgullo había sido cruelmente herido, y Raskolnikov estaba enfermo de esta herida. Oh, qué feliz habría sido si hubiera podido acusarse a sí mismo. Entonces lo hubiera soportado todo, hasta la vergüenza y el deshonor. Pero en vano se examinaba severamente. Su conciencia endurecida no encontraba en su pasado ninguna falta que pudiera ocasionarle grandes remordimientos. Solamente se echaba en cara haber fracasado, cosa que podía ocurrir a todo el mundo. Lo que le humillaba era verse él, Raskolnikov, perdido tontamente, sin esperanza de rehabilitación por una sentencia del ciego destino, y debía someterse, resignarse al absurdo de esa sentencia, sin quería encontrar un poco de calma. Una inquietud sin objeto y sin fin en el presente, un sacrificio continuo y estéril en el porvenir. Esto es lo que le quedaba en la tierra. Vano consuelo para él decirse que, dentro de 8 años, no tendría más que 32, y que, en esta edad, podría aún recomenzar su vida. ¿Para qué vivir?
¿Con qué objeto? ¿Con qué fin? ¿Vivir para existir? En todo momento había estado pronto a dar su existencia por una idea, por una esperanza, por un capricho. Había hecho siempre poco caso de la existencia pura y sencilla. Siempre había mirado más allá. Quizá la fuerza sólo de los deseos le había hecho creer en otro tiempo que era uno de esos hombres a quienes les está permitido más que a los otros. Menos mal si el destino le hubiese enviado el arrepentimiento, el punzante arrepentimiento que rompe el corazón, que quita el sueño, el arrepentimiento cuyos tormentos son tales que el hombre se ahoga o se ahorca para librarse de ellos. Oh, los hubiera acogido con felicidad. Sufrir y llorar es todavía vivir, pero no se arrepentía de su crimen. Por lo menos hubiera podido echarse en cara su tontería, como se había reprochado en otro tiempo las acciones estúpidas y odiosas que le habían conducido a presidio. Pero ahora, que en el vagar de la prisión reflexionaba de nuevo sobre, no la encontraba tan odiosa ni tan estúpida como le había parecido en otro tiempo. Es que, pensaba, en el mundo desde que el mundo existe. Basta considerar las cosas desde un punto de vista amplio, independiente, libre de los prejuicios del día y... Entonces, ciertamente, mi idea no parecerá mi conducta, se preguntaba. ¿Por qué es un crimen? ¿Qué significa la palabra crimen? Mi conciencia está tranquila. Sin duda he cometido una acción ilícita. He violado la letra de la ley y he vertido sangre. Pues bien, tomad mi cabeza. Cierto es que, en este caso, aun los bienhechores de la humanidad, de aquellos a quienes el poder no ha venido por herencia, sino que se han apoderado de él a viva fuerza, hubieran debido, desde sus comienzos, ser entregados al suplicio. Pero estas personas han ido hasta el fin, y esto es lo que las justifica, en tanto que yo no he sabido continuar. Por consiguiente, no tenía el derecho de comenzar. Únicamente se reconocía un error, el de haber cometido la debilidad de ir a denunciarse. Pero un pensamiento le atormentaba también. ¿Por qué no se había matado? ¿Por qué, más bien que arrojarse al agua, había preferido entregarse a la policía? ¿Es el amor de la vida un sentimiento tan difícil de vencer? Svidrigailov, sin embargo, había triunfado de él. Se planteaba dolorosamente esta cuestión y no podía comprender que, cuando enfrente del Neva pensaba en el suicidio, quizás era que presentía en sí y en sus convicciones un error profundo. No comprendía que este pensamiento pudiese contener el germen de un nuevo concepto de la vida, que pudiese ser el preludio de una revolución en su existencia, la prenda de su resurrección. Admitía más bien que había cedido entonces por cobardía y defecto de carácter a la fuerza brutal del instinto. El espectáculo ofrecido por sus compañeros de presidio le asombraba. ¿Cómo amaban todos ellos la vida? ¿Cómo la apreciaban? Parecía a Raskolnikov que este sentimiento era más vivo en el preso que en el hombre libre. Qué terribles sufrimientos padecían aquellos desgraciados, los vagabundos, por ejemplo. ¿Era posible que un rayo de sol, un bosque sombrío, una fuente fresca, tuviesen tanto valor a sus ojos? A medida que los fue estudiando, descubrió hechos aún más inexplicables. En el penal, en el ambiente que le rodeaba, se le escapaban sin duda muchas cosas. Además, no quería fijar su atención en nada. Vivía, por decirlo así, sin levantar jamás los ojos, porque encontraba insoportable el mirar en su derredor. Pero a la larga, muchas circunstancias le chocaron, e involuntariamente comenzó a advertir lo que ni siquiera había sospechado antes. En general, lo que más le asombraba era el abismo espantoso, infranqueable, que existía entre él y toda aquella gente. Hubiérase dicho que pertenecían él y ellos a naciones diferentes. Se miraban con desconfianza y hostilidad recíprocas. Sabía y comprendía las causas generales de este fenómeno,
pero hasta entonces jamás las había supuesto tan fuertes ni tan profundas. Además de los criminales de derecho común, había en la fortaleza polacos enviados a Siberia por delitos políticos. Estos últimos consideraban como brutos a sus compañeros de cadena, para los cuales no tenían más que desprecio. Pero Raskolnikov no participaba de esta manera de ver. Advertíase muy bien que, bajo muchos aspectos, aquellos brutos eran más inteligentes que los mismos polacos. Había allí también rusos, un antiguo oficial y 2 seminaristas, que despreciaban a la plebe de la prisión. Raskolnikov advertía igualmente el error en ellos. En cuanto a él, no se le amaba, se le esquivaba, hasta se acabó por odiarle. ¿Por qué? Lo ignoraba. Los malhechores, 100 veces más culpables que él, le despreciaban y hacíanle objeto de sus burlas. Su crimen era el blanco de sus sarcasmos. Tú no eres un barín, le decían. ¿Por qué has asesinado a hachazos? Eso no es propio de un barín. En la segunda semana de la Gran Cuaresma tuvo que asistir a las funciones religiosas con todos los de su cuadra. Fue a la iglesia y oró como los otros. Un día, sin que se supiese por qué motivo, sus compañeros estuvieron a punto de hacerle una mala partida. De repente se vio asaltado por ellos. «Tú eres un ateo. Tú no crees en Dios», gritaban los forzados. «Hay que matarle». Jamás él les había hablado ni de Dios ni de la religión, y sin embargo querían matarle por ateo. Raskolnikov no les respondió ni una palabra. Un forzado, en el colmo de la exasperación, se lanzó sobre él. El joven, tranquilo y silencioso, le esperó sin pestañear, sin que ningún músculo de su rostro temblase. Un cabo de varas se interpuso a tiempo entre él y el asesino. Un instante más y hubiera corrido la sangre. Existía otra cuestión que no acertaba a resolver. ¿Por qué amaban todos tanto a Sonia? La joven no trataba de ganarse sus voluntades. No tenían a menudo ocasión de encontrarla. Solo la veían alguna vez que otra en los patios o en el taller, cuando venía a pasar algunos minutos al lado del preso. Sin embargo, todos la conocían. No ignoraban que le había seguido. Sabían cómo vivía y dónde estaba alojada. La joven no les daba dinero. Apenas les prestaba, propiamente hablando, servicio alguno. Solamente una vez, por Nochebuena, hizo un regalo a toda la prisión: pasteles y kalatsky. Pero poco a poco, entre ellos y Sonia, se establecieron ciertas relaciones más íntimas. Escribía, por encargo de ellos, cartas a sus familias y las ponía en el correo. Cuando sus parientes venían a la ciudad, era en manos de Sonia en las que, por recomendación de los mismos forzados, dejaban los objetos y hasta el dinero destinado a ellos. Las mujeres y las amantes de los detenidos la conocían e iban a su casa. Cuando visitaba a Raskolnikov en el trabajo o en medio de sus compañeros, o encontraba un grupo de presos que se dirigían a la obra, todos se quitaban los gorros y se inclinaban saludándola. «Matuchka, Sofía Semenovna, tú eres nuestra tierna y querida madre», decían aquellos presidiarios brutales a la pequeña y débil criatura. Ella les saludaba sonriendo y a todos les agradaba su sonrisa. Amaban hasta su manera de andar y se movían para seguirla con los ojos cuando se alejaba. Y qué alabanzas le dirigían. Hasta la elogiaban por ser pequeñita de cuerpo. No sabían cómo ensalzarla y aun la consultaban en sus enfermedades. Raskolnikov pasó en el hospital todo el fin de la Cuaresma y la semana de Pascua. Al recobrar la salud se acordó de los sueños su delirio. Le parecía ver el mundo entero asolado por un azote terrible y sin precedentes que, viniendo del fondo de Asia, había caído sobre Europa. Todos debían perecer, excepto un número reducidísimo de privilegiados. Microbios de una especie nueva, seres microscópicos, se introducían en los cuerpos humanos,
pero estos seres estaban dotados de inteligencia y de voluntad. Los individuos atacados por ellos se ponían al instante locos furiosos. Sin embargo, cosa extraña, nunca hombre alguno se había creído tan sabio, tan seguramente en posesión de la verdad, como se creían aquellos infortunados. Jamás nadie había tenido más confianza en la infalibilidad de sus juicios, en la solidez de sus conclusiones científicas y de sus principios morales. Aldeas, ciudades, pueblos enteros estaban atacados de este mal y perdían la razón. Estaban todos agitados y fuera de estado de comprenderse entre ellos. Cada cual creía poseer solo la verdad y al observar sus semejantes se entristecía, se golpeaba el pecho, lloraba y se retorcía las manos. No podían entenderse acerca del bien y del mal. No se sabía qué condenar ni qué absolver. Los hombres se mataban entre sí, bajo la impulsión de una cólera ciega. Se reunían formando grandes ejércitos, pero una vez comenzaba la campaña, la división aparecía bruscamente en las tropas, las filas se rompían, los guerreros se degollaban y se devoraban. En las ciudades sonaba a todas horas el toque de rebato, mas ¿para qué esta alarma? ¿Con qué propósito? Nadie lo sabía y todo el mundo estaba inquieto. Se abandonaban los más ordinarios oficios porque cada cual proponía sus ideas, sus reformas, y nadie se ponía de acuerdo. La agricultura estaba abandonada. Aquí y allá la gente se reunía en grupos, entendiéndose para una acción común y jurando no separarse, pero un instante después olvidaban la resolución que habían tomado y comenzaban a acusarse, a pegarse y a matarse. Los incendios y el hambre contemplaban este triste cuadro. Hombres y cosas, todo perecía. Aquel azote se extendía más y más. Solamente podían salvarse algunos hombres puros, predestinados a rehacer el género humano, a renovar la vida y a purificar la tierra. Pero nadie veía a estos hombres. Nadie oía sus palabras ni su voz. Aquellos sueños absurdos dejaban en el ánimo de Raskolnikov una impresión penosa, que tardó mucho en borrarse. Llegó la segunda semana después de Pascuas. El tiempo era templado, sereno, verdaderamente primaveral. Se abrieron las ventanas del hospital, ventanas enrejadas bajo las cuales se paseaba un centinela. Durante toda la enfermedad de Raskolnikov, Sonia no había podido hacerle más que 2 visitas. Cada vez era preciso pedir una autorización difícil de obtener, pero a menudo, sobre todo a la caída de la tarde, se dirigía al patio del hospital y durante un minuto estaba allí mirando a las ventanas. Un día por la tarde, el recluso, ya casi enteramente curado, se había dormido. Al despertar se aproximó por casualidad a la reja y vio a Sonia que, en pie, cerca de la puerta del hospital, parecía esperar algo. Al verla sintió como un golpe en el corazón. Estremecióse convulsivamente y se alejó rápidamente de la ventana. Al día siguiente Sonia no vino. Al otro tampoco. Raskolnikov advirtió que la esperaba con ansiedad. Finalmente salió del hospital. Cuando volvió a la prisión, sus compañeros le dijeron que Sonia estaba mala y que no podía salir de casa. El joven se inquietó sobremanera y envió a buscar noticias de la muchacha. Supo enseguida que la enfermedad no era peligrosa. Por su parte, Sonia, sabiendo que Raskolnikov se preocupaba tanto de su salud, le escribió con lápiz una carta en que le informaba que estaba mucho mejor, que había pescado un ligero enfriamiento y que no tardaría en ir a verle al trabajo. Al leer esta carta, el corazón de Raskolnikov latió con violencia. El día era sereno y templado. A las 6 de la mañana iba el joven a trabajar a la orilla del río en donde se había establecido, bajo cobertizo, un horno de cocer alabastro. Únicamente 3 obreros fueron enviados allí. Uno de ellos, acompañado de un capataz, fue a buscar un instrumento a la fortaleza. Otro comenzó a calentar el horno. Raskolnikov salió del cobertizo, se sentó en un banco de madera
y se puso a contemplar el río ancho y desierto. Desde la elevada orilla se descubría una gran extensión de terreno. A lo lejos, del otro lado del Irtych, resonaban cantos cuyos vagos ecos llegaban a los oídos del presidiario. Allá en la inmensa estepa inundada de sol aparecían como puntitos negros las tiendas de los nómadas. Aquello era la libertad. Allí vivían otros hombres que no se parecían en nada a los que le rodeaban. Allá parecía que el tiempo no había marchado desde el tiempo de Abraham y sus rebaños. Raskolnikov soñaba con los ojos fijos en aquella lejana visión. No pensaba en nada, aunque le oprimía una especie de inquietud. De repente se encontró en presencia de Sonia. La joven se le aproximó sin ruido y se sentó a su lado. Como empezaba a dejarse sentir el fresco de la mañana, Sonia llevaba su pobre y viejo burnous y su pañuelo verde. Su rostro delgado y pálido daba testimonio de su reciente enfermedad. Al acercarse al preso se sonrió con expresión amable y alegre, y con la timidez de costumbre le tendió la mano. Siempre se la ofrecía tímidamente, y algunas veces no se atrevía a dársela, como si temiese verla rechazada. Parecíale que ella se la estrechaba con repugnancia, y siempre tenía el aire huraño cuando la joven se acercaba. A veces, ésta no podía obtener de él una palabra. Había días en que temblaba ante él y se retiraba profundamente afligida, pero en esta ocasión se estrecharon durante largo rato las manos. Raskolnikov miró rápidamente a Sonia. Nada dijo y bajó los ojos. Estaban solos. El cabo de varas se había alejado momentáneamente. De pronto, y sin que el presidiario supiese cómo había ocurrido aquello, una fuerza irresistible le arrojó a los pies de la joven y lloró abrazándole las rodillas. En el primer momento, Sonia, asustada, se puso intensamente pálida, se levantó con presteza y temblorosa miró a Raskolnikov. Pero a él le bastó esta mirada para comprenderlo todo. En los ojos de la joven parecía resplandecer una felicidad inmensa. No había para ella duda de que Raskolnikov la amaba con amor infinito. Había llegado por fin este momento. Quisieron hablar y no pudieron. Tenían lágrimas en los ojos. Ambos estaban pálidos y demacrados, pero sobre sus rostros enfermizos brillaba ya la aurora de un renacimiento completo. El amor les regeneraba. El corazón del uno encerraba una inagotable fuente de vida para el corazón del otro. Resolvieron esperar, tener paciencia. Les quedaban 7 años que pasar en Siberia. Qué sufrimientos intolerables y qué infinita felicidad había de llenar para ellos aquel lapso de tiempo. Pero Raskolnikov había resucitado. Lo sabía y lo sentía en todo su ser, y Sonia no vivía más que para la vida de su amado. Por la noche, después que se hubo recogido a los reclusos, el joven se acostó en su camastro y pensó en ella. Hasta le parecía que aquel día los presos, sus antiguos enemigos, le habían mirado con otros ojos. Les había dirigido primero la palabra y le habían respondido con afabilidad. Se acordaba de esto ahora. Le parecía natural. ¿Acaso no debía cambiar todo? Pensaba en ella. Se acordaba de los disgustos con que continuamente la había atormentado. Veía con el pensamiento la carita pálida y delgada de Sonia. Pero estos recuerdos eran un remordimiento para él. Comprendía con qué amor infinito iba a rescatar en adelante lo que había sufrido Sonia. Sí. ¿Qué significaban para él todas las miserias del pasado? En aquel primer día gozoso, de vuelta a la vida, todo, aun su crimen y su condena y su relegación a Siberia, todo se le presentaba como un hecho extraño. Casi dudaba de que todo aquello hubiera ocurrido realmente.
Aquella noche se sintió incapaz de reflexionar detenidamente, de concentrar su atención en un objeto cualquiera, de resolver una cuestión con conocimiento de causa. Solo tenía sensaciones. La vida había sustituido en él al razonamiento. Tenía el Evangelio debajo de la almohada y lo tomó maquinalmente. Aquel libro pertenecía a Sonia. En él fue donde la joven le había leído la resurrección de Lázaro. Al principio de su cautividad esperaba una verdadera persecución religiosa por parte de la joven. Creía que le asediaría constantemente con el Evangelio, pero, con gran asombro suyo, ni una sola vez hizo recaer la conversación sobre este punto. Ni una sola vez le ofreció aquel libro. Él mismo fue quien lo pidió poco antes de su enfermedad, y ella se lo trajo sin decir una palabra. Raskolnikov hasta entonces no lo había abierto. Ahora tampoco lo abrió, pero un pensamiento cruzó por su mente. Sus convicciones pueden ser al presente las mías. ¿Puedo yo, por lo menos, tener otros sentimientos, otras tendencias que ella? Durante todo este día Sonia estuvo también muy agitada y por la noche tuvo una recaída en la enfermedad. Pero era tan feliz, y aquella felicidad era para ella una sorpresa tan grande que casi le causaba espanto. 7 años solamente. En la embriaguez de las primeras horas faltó poco para que ambos no considerasen estos 7 años como 7 días. Raskolnikov ignoraba que la nueva vida no le sería dada de balde y que tendría que conquistarla al precio de penosos esfuerzos. Pero comienza aquí una segunda historia, la historia de la lenta renovación de un hombre, de su regeneración progresiva, de su paso gradual de una vida a otra. Esto podría ser el asunto de un nuevo relato. El que hemos querido ofrecer al lector está terminado. Fin de Crimen y Castigo, de Fiódor Dostoyevski.